Problema 45. Encuentra el voltaje y la carga en cada capacitor de los circuitos de la figura 10.105. Se tiene el circuito del inciso A con una fuente de voltaje de 10 voltios, un capacitor 1 de 6 microfaradios, capacitor 2 del mismo valor, capacitor 3 de 12 microfaradios. En la ecuación está capacitancia total, pero para dos capacitores que están en serie. En este caso es el capacitor 2 y el capacitor 3. Se meten en la ecuación 6 microfaradios multiplicado por el de 12 microfaradios dividido 6 microfaradios más los 12 microfaradios. Esta, esta fusión de estos capacitores va a dar 4 microfaradios. Ahora aquí se obtiene la fusión de estos dos capacitores que están en serie, pasan a un solo capacitor de 4 microfaradios y el capacitor 1 pasa como tal y la fuente de voltaje de 10 voltios. Ahora se tiene dos capacitores que están en paralelo para poder tener la capacitancia total. Circuitos en paralelo se tiene la siguiente ecuación, que es la suma de los capacitores. Capacitancia total va a ser 4 microfaradios más el capacitor 1 que son de 6 microfaradios. Se obtiene una capacitancia total de 10 microfaradios. Está el circuito ya reducido, 10 voltios, que es la fuente de voltaje, y la capacitancia total, que son de 10 microfaradios. Ahora para calcular la carga total es con la siguiente ecuación, que es la capacitancia total multiplicado por el voltaje. Capacitancia total es igual a los 10 microfaradios multiplicado por los 10 voltios. Va a dar una carga total de 100 microcoulombs. Ahora regresamos de final a principio. El circuito 10 voltios, su fuente, el capacitor de 4 microfaradios y el capacitor 1 de 6 microfaradios. Capacitores en paralelo va a ser va a ser el mismo voltaje, por eso si son dos 10 voltios va a ser 10 voltios para el de 4 microfaradios y 10 voltios para el capacitor 1. Pero la carga va a ser diferente y por eso se calcula la capacitancia en cada capacitor. Es igual se calcula la carga, va a ser igual a la capacitancia multiplicada por el voltaje. La carga de 6 microfaradios, que viene siendo el capacitor 1, va a ser igual a los 6 microfaradios multiplicado por los 10 voltios. Va a tener una carga de 60 microcoulombs y para el capacitor 4 de 4 microfaradios, que viene siendo se hace lo mismo y va a tener una carga de 40 microcoulombs. Ahora aquí ya tenemos todo el circuito completo, el circuito inicial con su fuente de voltaje de 10 voltios, y el capacitor 2 que representa 4 microcoulombs con 6 microfaradios y capacitor 3 12 microfaradios con una carga de 40 microcoulombs. El capacitor 1 pues ya tiene todos sus datos. Capacitor 1 es igual a 6 microfaradios, que es su capacitancia, su voltaje de 10 voltios y su carga de 60 microcoulombs. Aquí lo único que hace falta es calcular el voltaje, porque de capacitores en serie el voltaje es diferente, la carga es igual. Para calcular el voltaje en ellos se tiene la ecuación voltaje es igual a la carga dividido entre la capacitancia. Para el capacitor de 6 microfaradios va a ser igual a los 40, que es su carga, microcoulombs dividido entre su capacitancia. Va a tener un voltaje de 6.67 voltios. Aquí ya está colocado. Y por último, el capacitor 3 son sus 40 microcoulombs, su carga dividido entre su capacitancia, 12 microfaradios. Va a tener un voltaje de 3.33 voltios. Para el circuito del inciso B se hace lo mismo,
Pero aquí se resuelve primero estos dos capacitores que están en paralelo, su ecuación, capacitancia total en esos circuitos va a ser el capacitor 2 más el capacitor 3 va a dar una fusión de 600 picofaradios. Se reduce el circuito y ahora estos dos pasan a un capacitor de 600 picofaradios. Y el capacitor 1 está como tal y el capacitor 4 igual. Ahora se tiene tres capacitores en serie. La ecuación, capacitancia total dividido 1 entre los 1200 picofaradios más 1 entre 600 picofaradios. Y por último, lo mismo, dada una capacitancia total de 240 picofaradios. Circuito reducido 40 voltios y la capacitancia total que son 240 picofaradios. Hay que calcular la carga total, va a ser los 240 picofaradios multiplicado por la fuente de voltaje, da una carga total de 9600 picocoulombs. Regresando otra vez al circuito, la carga va a ser igual, va a ser la misma para capacitores en serie. Se tiene su capacitancia. Ahora falta calcular el voltaje. Para el voltaje del capacitor 1 va a ser igual a los 9600 que viene siendo la carga dividido entre su capacitancia. Va a tener un voltaje de 8 voltios para el capacitor 1. Y para el capacitor, para estos dos capacitores, pues viene siendo igual el mismo voltaje, ya que tienen los mismos valores, los 9600 picocoulombs dividido entre esa capacitancia. Un voltaje de 16 voltios para ambos. Ya llegamos al circuito final. La fuente de voltaje 40 voltios, el capacitor 1 es igual a 1200 picofaradios, su capacitancia, su carga de 9600 picocoulombs y su voltaje. Ahora para el capacitor 2, su capacitancia es de 200 picofaradios, la carga que es de 3200. Aquí se tiene que calcular la carga. El voltaje pues es el mismo, ya se calculó que es de 16 voltios, tanto para los dos. El capacitor 3 son 400 picofaradios. Ya igual ya tiene el capacitor 4 ya tiene todos sus datos, la carga, su capacitancia y su voltaje. Aquí solo es calcular el voltaje, la capacitancia, ya que no es la misma. El voltaje sí, pero la carga no. Por eso es la carga, que es la del capacitor 2, va a ser 200 picofaradios multiplicado por el voltaje de 16 voltios, que es de 3200 picocoulombs. Esa va a ser su carga. Acá está. Y por último, para el capacitor 3 va a ser los 400 picofaradios, la capacitancia, multiplicado por los 16 voltios. Y ya se tiene una carga de 6400 picocoulombs.